Hola a todos, qué alegría volver a encontrarnos en mi canal. Espero que estén teniendo un día lleno de energía, risas y momentos especiales disfrutando de sus películas favoritas. Hoy les traigo una historia que está llena de sorpresas, emociones y amor, la historia de Huyen y Ye. Todo comenzó cuando Huyen recibió una noticia maravillosa, una de esas que hacen que el corazón lata más rápido y las manos tiemblen de emoción. Pero junto con la felicidad llegó también la incertidumbre. ¿Cómo se lo diría a Ye? Aquello que acababa de descubrir podía cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Frente al espejo, Huyen se quedó pensativa. Sus ojos brillaban de ilusión. Su sonrisa era suave, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Cómo reaccionará él cuando lo sepa? En ese instante, comprendió que algunas alegrías son demasiado grandes para guardarlas solo para uno mismo. La verdadera felicidad, pensó, es aquella que se comparte con la persona que amas. Queridos amigos, ¿qué será esa noticia que ha dejado a Huyen tan emocionada? ¿Cómo responderá Ye cuando la escuche? No se pierdan lo que viene a continuación, una historia dulce, conmovedora y llena de la magia del amor verdadero. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se deslizaban suavemente por la ventana, Huyen abrió los ojos. El aire fresco de la mañana y el canto de los pájaros en el jardín llenaron su corazón de paz. Aquel día algo era distinto. Una sensación de alegría y ternura la envolvía como si la felicidad misma estuviera llamando a la puerta de su alma. Se levantó despacio con el cabello suelto, bailando al compás de la brisa. Con una sonrisa en los labios, comenzó su rutina con entusiasmo. Preparó el desayuno, platos sencillos pero llenos de cariño, unas tostadas doradas, huevos fritos perfectamente cocidos y un vaso de leche tibia. El sonido del aceite chispeando y el aroma delicioso llenaron la cocina, creando un ambiente cálido y acogedor. Después de desayunar, Huyen ayudó a su pequeña hija Maya a alistarse para la escuela. Le peinó el cabello con cuidado, ajustó su pequeña mochila y la abrazó con ternura antes de despedirla. «Pórtate bien en la escuela, mi amor», dijo Huyen con una sonrisa que irradiaba dulzura. Sin embargo, al regresar a casa para ordenar un poco antes de ir al trabajo, algo extraño ocurrió. Sintió un leve mareo y tuvo que detenerse unos segundos. Llevó una mano a la frente y pensó: «Quizás he estado trabajando demasiado últimamente». Inspiró profundamente, intentando disipar el malestar, decidida a no dejar que aquel momento afectara su día. Con calma continuó con su rutina. Revisó documentos, organizó su agenda y se preparó una taza de café caliente. Pero en el fondo, una pequeña intuición comenzó a florecer dentro de ella, una sensación suave pero insistente de que algo importante estaba a punto de suceder. Afuera, el sol ya brillaba alto, iluminando su rostro sereno. Huyen no lo sabía aún, pero aquella mañana que parecía tan común como cualquier otra sería el inicio de una historia llena de emociones, sorpresas y felicidad. Una historia que marcaría un nuevo capítulo en su vida. Al mediodía, cuando la luz del sol entraba suavemente por la ventana, Huyen comenzó a preparar el almuerzo como de costumbre. Los platos eran los mismos de siempre: pescado frito, dorado y crujiente, sopa de verduras frescas y un poco de carne guisada con un aroma delicioso. Todo parecía normal, pero aquella vez algo en su interior era distinto. Mientras lavaba el arroz, cortaba las verduras y preparaba la carne, una sensación extraña comenzó a subirle al pecho. Era una mezcla de náusea y cansancio que no lograba entender. Al principio, pensó que se debía al agotamiento o a haber dormido poco. No es nada, se dijo, intentando continuar con su rutina. Sin embargo, cuanto más cocinaba, más incómoda se sentía. Las manos le temblaban ligeramente
y su cabeza empezaba a dar vueltas. Cuando llegó el momento de limpiar el pescado para freírlo, el simple olor a pescado crudo le revolvió el estómago. Soltó el cuchillo de inmediato y corrió al baño. El sonido del agua y su respiración entrecortada llenaron el silencio de la casa. Minutos después salió pálida con el rostro agotado pero intentando mantener la calma. «Quizás estoy un poco enferma. ¿O es el estómago?», murmuró mientras se secaba las manos y regresaba al fogón. A pesar del malestar, Huyen siguió cocinando. Pensó en Ye, su esposo, que pronto volvería del trabajo. Quería que al llegar encontrara la casa con el aroma cálido del almuerzo y el cariño de siempre. El aceite comenzó a chispear en la sartén llenando la cocina de un olor tentador. Huyen sonrió levemente, aunque la sensación de náusea no desaparecía del todo. En sus ojos se reflejaba un leve cansancio, pero también un brillo misterioso como si algo nuevo estuviera despertando dentro de ella. Afuera, el sol de mediodía seguía iluminando la casa con su resplandor dorado. Dentro, aquella mujer con toda su ternura y fortaleza continuaba cocinando, sin imaginar que esos síntomas que la inquietaban no eran una simple enfermedad, sino el anuncio de una hermosa sorpresa que pronto cambiaría su vida para siempre. Aquella tarde, después de una larga jornada de trabajo, Ye regresó a casa. Los últimos rayos del sol se colaban por la ventana iluminando suavemente la figura de Huyen, que estaba en la cocina preparando la cena. El aroma del pescado frito, el caldo de verduras y el guiso de carne llenaban el aire con una calidez hogareña que hacía del lugar un refugio de paz. Ye entró despacio, se acercó por detrás y rodeó con sus brazos la cintura de Huyen. Ella se sobresaltó un poco, pero enseguida sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Ya volviste, amor? La comida casi está lista», dijo ella con dulzura. «Te extrañé mucho», susurró él al oído, con una voz llena de cariño. Huyen soltó una risita suave y sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. En ese instante, el cansancio de ambos desapareció, dejando solo la ternura del reencuentro. Pronto, los dos se sentaron a la mesa. El ambiente estaba lleno de risas, de sonidos cotidianos de complicidad. Pero cuando Ye trajo el plato de pescado frito, algo cambió. De repente, el olor hizo que Huyen palideciera. Sintió una oleada de náusea tan fuerte que dejó los palillos y corrió hacia el patio. «Huyen, ¿qué te pasa?», gritó Ye, dejando el tazón y corriendo tras ella. La encontró inclinada, respirando con dificultad con el rostro pálido como el papel. Se acercó enseguida sosteniéndola con cuidado. «¿Te duele algo?», preguntó preocupado. «No, solo me siento muy mareada», respondió ella apenas con voz. Él la ayudó a sentarse y le ofreció un vaso de agua. Después de unos minutos, Huyen comenzó a sentirse mejor. Ye la miraba con ojos llenos de preocupación y ternura. «Amor, creo que deberíamos ir al médico esta tarde». «No me gusta verte así», dijo con tono firme pero dulce. Huyen negó suavemente con la cabeza y sonrió. «No te preocupes, de verdad. Solo debo estar cansada. Si descanso un rato después de comer, seguro me sentiré mejor». «Aún así, no me quedo tranquilo», insistió él. «En serio, mi amor, no es nada grave. Creo que solo el olor del pescado me revolvió el estómago», explicó intentando calmarlo. Después de hablar un rato, regresaron a la mesa. Ye, con gesto cuidadoso, evitó poner el pescado cerca de ella y le sirvió verduras y arroz. El silencio volvió, pero era un silencio lleno de afecto, acompañado por miradas suaves y el tintinear de los cubiertos. Cuando casi terminaban, Che volvió a preguntar con preocupación: «¿Comiste algo raro hoy? ¿Te sentiste diferente en algún momento?». «No, nada distinto», respondió Huyen,
con voz tranquila. Pero tengo una sensación extraña, como si algo se moviera dentro de mí. Entonces, esta tarde te llevo al médico. Sí, dijo él con firmeza. No hace falta de verdad. Comeré un poco más y luego descansaré. Ya verás que estaré bien, respondió ella con una sonrisa suave, aunque en sus ojos había un brillo incierto. Ye la miró en silencio con el corazón apretado. No podía imaginar que esas náuseas, ese malestar tan leve, eran en realidad el preludio de una noticia maravillosa. Y esa cena sencilla, llena de amor y preocupación, se convertiría en un recuerdo inolvidable del comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Al caer la tarde, el sol pintaba la casa con un tono dorado y suave. Huyen se sentó junto a la ventana mirando hacia el patio, pero su mente estaba muy lejos de allí. No lograba concentrarse en nada. Una sensación extraña le recorría el cuerpo desde el mediodía. El malestar persistía y con él una creciente inquietud. Llevó una mano al pecho, notando cómo su corazón latía más rápido de lo normal. ¿Y si realmente estoy enferma?, pensó en silencio. Pero entonces, como un destello, recordó aquella noche en la que Ye se había quedado con ella. Una noche llena de ternura, de complicidad, de amor. De pronto, una idea cruzó su mente tan inesperada que la dejó sin aliento. «¿Y si estoy embarazada?», susurró apenas audible. El pensamiento la dejó inmóvil. Su respiración se entrecortó y una mezcla de sorpresa-miedo y una emoción indefinible se apoderó de ella. No podía creerlo, pero tampoco podía descartarlo. Las náuseas, el cansancio, la sensibilidad, todo encajaba. Comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación inquieta. Cada paso venía acompañado de una nueva pregunta. ¿Y si es verdad? ¿Cómo se lo diré a Ye? ¿Estará feliz o se preocupará? El corazón le latía con fuerza y por un instante sonrió sin darse cuenta. Había algo mágico en aquella posibilidad, algo que despertaba una ternura profunda dentro de ella. Finalmente se detuvo, respiró hondo y se dijo a sí misma: «Tengo que saberlo, no puedo quedarme con la duda». Al caer la tarde, cuando el sol se escondía tras los árboles, Huyen tomó su bolso y se preparó para salir a buscar a Maya al colegio. En el camino su mente no dejaba de darle vueltas al mismo pensamiento. Cada paso que daba parecía acercarla más a la verdad. Antes de llegar al portón del colegio, se detuvo frente a una pequeña farmacia del barrio. Entró despacio intentando que su voz sonara natural. «Buenas tardes. ¿Podría darme una prueba de embarazo, por favor?». La farmacéutica sonrió amablemente y le entregó una pequeña caja. Huyen la sostuvo entre las manos, sintiendo cómo un leve temblor recorría sus dedos. Agradeció en voz baja y salió. Mientras caminaba hacia la escuela, el cielo se teñía de tonos violetas y anaranjados. Sostenía aquella cajita como si fuera un secreto frágil, algo que podía cambiar su destino para siempre. Esa tarde, mientras el viento jugaba con su cabello y las risas de los niños resonaban a lo lejos, Huyen comprendió que estaba a punto de enfrentar un momento decisivo. Y aunque aún no sabía cuál sería el resultado en el fondo de su corazón, ya florecía una emoción nueva, una dulce esperanza. Tal como lo presentía cuando vio las 2 líneas rojas aparecer claramente en la prueba de embarazo, Huyen se quedó paralizada. Su corazón pareció detenerse por un instante. Todo a su alrededor se volvió silencioso, como si el mundo se hubiera congelado y solo se escuchara el eco de sus propios latidos rápidos y confundidos. Miró fijamente la prueba, luego se observó en el espejo. Una mezcla de emociones la invadió: sorpresa, desconcierto, miedo y algo más profundo que no podía explicar. No sabía si reír o llorar.
Con las manos temblorosas dejó la prueba sobre la mesa y se dejó caer en el suelo, abrazándose el pecho mientras trataba de recuperar el aliento. Entonces, «Realmente estoy embarazada», murmuró con voz temblorosa. Un pequeño ser estaba creciendo dentro de ella, fruto del amor entre ella y Ye. Debería sentirse feliz, pensó, pero en ese momento lo que sintió fue un enorme vacío. No estaba preparada, al menos no todavía. Ella y Ye aún no se habían casado, no habían formado un hogar, no habían hecho promesas formales. Todo era tan repentino que su mente no podía dejar de girar. ¿Cómo se lo diré? ¿Qué pensará él? ¿Se alegrará o se preocupará? Huyen colocó suavemente la mano sobre su vientre, allí donde una nueva vida comenzaba a latir. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, no solo de miedo, sino también de emoción. Porque más allá de la incertidumbre, sabía que dentro de ella estaba naciendo algo maravilloso, algo que cambiaba por completo el sentido de su existencia. Esa noche se sentó en el borde de la cama mirando su teléfono sobre la mesa. Quería llamar a Ye, contarle todo, escuchar su voz, pero el miedo la detenía. Su corazón le decía que debía ser valiente, que él merecía saber la verdad y que el amor, por más incierto que fuera el futuro, siempre encontraría la manera de sostenerlos. Afuera, la noche caía suave. La luz de la luna se derramaba por la habitación iluminando el rostro de Huyen, sereno pero lleno de pensamientos. Sabía que un nuevo capítulo estaba por comenzar, uno de amor, responsabilidad y valentía. Y en el fondo de su corazón, Huyen comprendió que pasara lo que pasara, ya no estaría sola nunca más.
câu chuyện đầy sóng gió nhưng vô cùng cảm động của Huyền, người phụ nữ mạnh mẽ đã trải qua biết bao cay đắng, tổn thương sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau khi dũng cảm đối mặt với quá khứ để có được sự thấu hiểu và cảm thông hiếm hoi, liệu đây có phải là tia sáng mở đầu cho một hành trình mới đầy hy vọng của cô hay không? Mọi chuyện lại tiếp tục trở nên phức tạp khi mẹ chồng cũ mang trong lòng sự ích kỷ, cố chấp và liên tục thực chuyện để gây khó dễ cho Huyền. Không chỉ vậy, trong tập video ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến quyết định bất ngờ của anh Đệ, người đàn ông giản dị nhưng chân thành. Anh đã chuẩn bị một bàn tiệc vô cùng ý nghĩa dành cho Huyền. Liệu hành động này có thể giúp cô nhận được hơi ấm của tình người sau những ngày tháng dài cô đơn chịu đựng? Và phải chăng hành động có thể giúp, và phải chăng hạnh phúc thực sự đôi khi đến với những điều thực sự đơn giản nhất và chân thành nhất? Hãy cùng tôi theo dõi để xem số phận sẽ đưa đẩy cuộc đời của Huyền và người con gái Maya ra sao. Đừng bỏ lỡ, vì câu chuyện này chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của bạn. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tôi.